Muy buenas tardes. Nos complace informar que estamos impartiendo una conferencia titulada Escuelas Multigrado, retos y oportunidades para una educación inclusiva y equitativa. Esta conferencia tiene como objetivo compartir reflexiones, experiencias, estrategias sobre la labor docente en contextos multigrado, reconociendo la diversidad de realidades que enfrentan las y los docentes de las comunidades rurales y de difícil acceso. Durante la sesión abordaremos diferentes temas sobre escuelas multigrado. La conferencia está dirigida a docentes, directivos, estudiantes de formación docente y cualquier persona interesada en fortalecer la educación en contextos multigrado. Y bueno, para dar inicio a este tema, vamos a iniciar pues con algunos puntos donde se relata pues la historia a lo largo de las escuelas multigrado. Un archivo donde está nuestra línea del tiempo. Muy bien, ya apareció en pantalla y empezamos con la primera fecha. En 1900, aquí dice que se reconocen todavía diferentes órdenes o clases de escuela. A las escuelas rurales se les decía órdenes y a las escuelas urbanas se les decía clases, y ya pues cada una con distintos requisitos curriculares y años de asistencia obligatoria. Pasamos al siguiente año, que es 1910. Aquí sigue hablando un poco sobre la jerarquía, ya que las escuelas de primera clase, o sea de clase alta, había un maestro por cada grupo, mientras que en las escuelas de segunda clase, las de clase media, habían menos maestros que grados escolares, y ya en las escuelas de tercera clase, o sea de clase baja, en las zonas rurales, de un maestro, había de un maestro a 2 o a 3 por grupo. Ahora, pasando al siguiente año, que es 1911, se construyeron unos pocos centenares de casa para escuela de aula, y se inicia la concepción de las escuelas normales. En el año 1997 se rescata el origen social de la docencia, estrategias institucionales y pedagógicas para la atención en grupos multigrado. Aquí prácticamente se priorizó la importancia de poder mejorar las estrategias pedagógicas para poder atender de manera eficaz a las escuelas multigrado, por lo cual implica una mayor importancia a las necesidades específicas de las escuelas multigrado. En el año 2000, Weiss muestra la situación de la enseñanza en las escuelas multigrado en México al observar que las prácticas de enseñanza de los docentes. En el año 2002-2003, la propuesta educativa multigrado PEMOS, al momento de realizar ellos su estudio, pues observaron que menos del 50% de los contenidos del plan y programas de estudios eran abordados. Ya en el año 2010, Juárez plantea la necesidad de definir un modelo pedagógico especialmente diseñado para las escuelas multigrado, que contemple pues las características contextuales de la región, como niños en situación de pobreza o la marginación. Y así como lo dice, simplemente era poder adaptarse al contexto de las escuelas multigrado. En el año 2011, Alitano reconoce que los maestros carecen de experiencia en la organización de grupos en la planeación con enfoque integrado globalizado, y al mismo tiempo en el manejo de contenido curriculares de varias asignaturas y grados. Y ya como último año, 2014, se plantea un reconocimiento histórico sobre las escuelas unitarias y multigrado que a nivel nacional en México representan el 44.3% de escuelas públicas. Y esto ha sido pues la historia a lo largo de los años en cuanto a las escuelas multigrado y cómo ha ido evolucionando. Me parece muy interesante, ya que es un tema que de verdad es
impacta en los niños, en los adolescentes que estudian en comunidades rurales. Claro, y todavía hay muchísimos más puntos por ver, pero los que se presentaron ahorita pues eran los más importantes. Excelente, son datos curiosos que son muy interesantes. También se puede mostrar cómo ha evolucionado las escuelas multigrado, ya que se va adaptando al contexto rural y marginado de los alumnos, buscando siempre ofrecer una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes. Ahora les vamos a presentar un cuadro comparativo sobre las condiciones de las escuelas multigrado a nivel estatal y nacional, junto con mi compañera Mónica. ¡Wow! No sabía que habían más de 40,000 escuelas multigrado en México. Este es un número enorme. En Quintana Roo hay 499 escuelas multigrados, pero lo más impactante es que atiende más de 19,000 estudiantes en comunidades rurales. Aunque veo que los docentes en todo el país deben tener habilidades para atender a varios grados al mismo tiempo, eso no debe ser nada fácil. El 80% de las escuelas multigrados tienen solo un docente para todos los grados. Los maestros asumen funciones administrativas y de dirección. Se impulsa la formación continua para atender esa modalidad. Y eso aumenta mucho la carga de trabajo. También me llamó la atención que muchas escuelas no tienen servicios básicos, que la infraestructura es limitada y el mobiliario es escaso a nivel nacional. En muchas escuelas carecen de servicios básicos como agua potable, baños dignos o electricidad. En 2023 se realizaron obras de rehabilitación en al menos 46 escuelas rurales. Y en general tienen pizarrones, mobiliario para el alumno y el maestro y el material didáctico, pero aún así no es suficiente. En Quintana Roo, algunas escuelas solo tienen lo mínimo, que son bancos, mesas y pizarrones. El mobiliario suele estar incompleto. Sobre los materiales educativos, a nivel nacional hay libros de texto, material impreso, guías, recursos visuales y hasta material digital. La mayoría cuenta con libros de texto gratuito. En algunas zonas no llega el material digital por falta de conectividad, lo cual los maestros les llegan a dar a los alumnos lo que son guías impresas o cuadernos. Y esto nos muestra que las escuelas multigrado enfrentan muchos retos y los maestros hacen un gran esfuerzo para sacar adelante a sus alumnos con muy pocos recursos. Las escuelas multigrados son esenciales en comunidades rurales, pero enfrentan muchos retos como falta de servicios, materiales y personal. Es importante apoyar a los docentes y mejorar las condiciones para ofrecer una educación de calidad a todos los estudiantes. Pues sí, se ve la gran diferencia entre los datos nacionales y estatales. Y se ve qué tanto recurso, materiales y mobiliarios le hace falta a las escuelas multigrado. Sí, exactamente. Hacen los docentes un gran esfuerzo por salir adelante con sus alumnos. A pesar de las condiciones, el mobiliario, la infraestructura que hace falta, sacan adelante a sus alumnos porque es lo más importante, que ellos aprendan. Igual los docentes deben adaptar sus estrategias para atender a varios grados a la vez y eso enriquece su práctica pedagógica y hace que se enfoquen más en las necesidades reales de sus alumnos. Ese plan sintético, sí, y analítico, sí se hacen unos cambios dependiendo de la edad del niño, de la fase. Bueno, ahora continuaremos con el tema de las escuelas multigrado. Este es un cuadro comparativo de sistema educativo.
Entre ellos está 3 columnas, que son las características del CONAFE y de la SEC. Su función principal del CONAFE es brindar educación a comunidades rurales e indígenas con difícil acceso a la educación tradicional. Mayormente en las comunidades se da el CONAFE, que es lo que se imparte a niños, adolescentes e incluso a adultos. La SEC gestiona y regula la educación pública en el estado de Quintana Roo. El tipo de educación principalmente es educación básica, preescolar, primaria y secundaria, con un enfoque flexible, adaptado a las necesidades de cada comunidad. Y la SEC es educación básica, media superior, y es pública. Y el modelo educativo es del CONAFE, es un modelo flexible, comunitario, con énfasis en la participación de la comunidad y la interculturalidad. Utiliza estrategias de aprendizaje innovadora y se adapta al contexto, dependiendo de la comunidad. Y de la SEC es un modelo educativo establecido por la Secretaría de Educación de Quintana Roo, SEC, alineado con las políticas educativas nacionales. Docentes. Instructores comunitarios. En el CONAFE son instructores comunitarios. En sí no tienen que ser docentes, no tienen que tener un título, y se les da la oportunidad a muchos jóvenes, generalmente de la misma comunidad, de zonas cercanas, con formación para trabajar en contextos rurales, reciben capacitación continua. El de la SEC son maestros certificados por la Secretaría, con nombramientos y escalafones definidos. La infraestructura. La infraestructura del CONAFE puede variar ampliamente, desde unas aulas improvisadas hasta escuelas comunitarias más estructuradas. Se adapta a la disponibilidad y los recursos de cada comunidad. Mientras la infraestructura de la SEC es una infraestructura escolar pública del Estado que puede variar en la calidad y recursos según la ubicación, pero mayormente se cuenta con lo que una escuela básica tiene, básicamente. Los alumnos, pues son los alumnos del CONAFE, puede variar. Niños, niñas, jóvenes de la comunidad o con diversas necesidades educativas específicas. Y la SEC son estudiantes de Quintana Roo en todos los niveles educativos. Los recursos. En el CONAFE tenemos recursos limitados, con dependencia de colaboración comunitaria y de apoyos gubernamentales. Mayormente la comunidad es la que apoya esta. Y la SEC son recursos proporcionados por el gobierno estatal y federal, aunque pueden ser desiguales en diferentes zonas dependiendo del estado. Ponte, di algo. A ver. ¿Y ustedes, compañeros, qué opinan sobre este cuadro comparativo del sistema educativo del CONAFE y de la SEC? Es muy interesante ver la diferencia que se les da a los profes de la CONAFE y la SEC y cómo estos tienen distinto significado para cada uno. Así es. El CONAFE y la SEC son muy diferentes debido a sus recursos y a sus mobiliarios y a la forma de educación. Ajá, y así ese cuadro comparativo ayuda mucho, ya que pues vas conociendo pues las diferencias que hay entre estas ambas. Entre También estas ambas sistemas educativos, sí, claro.
También se dice que el CONAFE como la SEP trabajan mucho para mejorar las condiciones de los alumnos. Con este cuadro comparativo, en conclusión se puede ver la diferencia, pero también ellos tienen el mismo objetivo, que es enseñar a los alumnos, que tengan un pensamiento crítico, que aprendan. Ya. Bueno, retomando el tema que comentaba la maestra Charis, es lo que vamos a hablar a continuación, sobre las didácticas multigrado, que para eso tenemos una presentación para ustedes y para poder compartir nuestras opiniones. La didáctica multigrado. Como hemos venido hablando, las escuelas de multigrado son aquellas instituciones en donde a veces un solo docente o dos docentes pueden hacerse cargo de varios alumnos de diferentes edades, y a veces esos mismos docentes pueden ser hasta directores, hasta mismos intendentes, porque no hay como que una matrícula que justifica estas contrataciones, ya que mayormente estas escuelas se encuentran en zonas rurales. ¿Cómo funcionan estas didácticas de multigrado? Bueno, funcionan por una organización del tiempo en donde un docente debe de planificar muy cuidadoso su horario escolar, ya que no puede como que alterar ciertas cosas, porque el docente tiene que enseñar tanto para, por ejemplo, alumnos de 6 años no le puede enseñar lo mismo que a los alumnos de 8 años. Entonces todo tiene que estar organizado y tiene que ser flexible para estos alumnos. ¿Qué es lo que dice aquí? La flexibilidad curricular, en donde se requiere adaptar estos planes de estudios a la realidad del aula del maestro. Y por último, la evaluación, ya que la evaluación debe ser continua y para ver el rendimiento de cada alumno. Entonces, como bien comentaba la maestra Charis, son varias cosas que se deben de tomar en cuenta. No es porque un mismo maestro quiera hacer todo el trabajo, sino es porque la misma zona rural no tiene como que esa matrícula para contratar más maestros y que el trabajo del docente no sea tan pesado. Siguiendo con el tema que hablamos con la maestra Lupe, pues vamos a seguir con el rubro que es retos y oportunidades. Ya sabemos que las escuelas multigrado tienen retos que van más allá y sobrepasan el límite de un maestro, que los hace más flexibles y más comprometidos con el aprendizaje de los alumnos. Las escuelas multigrado enfrentan desafíos importantes. Uno es como la alta carga de trabajo para los docentes. ¿Esto qué quiere decir? Que un docente tiene más trabajo, ya que tiene que ver alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto grado de los 6 grados de primaria, y lo vuelve más difícil porque debe de adaptar los aprendizajes a los estilos de aprendizaje de cada alumno que tiene. Entonces, aquí también se ven afectados los recursos con los que cuenta el maestro para poder atender las dificultades que necesita y las dificultades que tiene el alumno. Sin embargo, como también presentan oportunidades, que estas cuáles son: uno, que es el punto número 1, que es el desarrollo de habilidades docentes. Los maestros en escuelas multigrado desarrollan habilidades excepcionales de organización, planificación y adaptación a diferentes contextos de aprendizaje, que esto los beneficia a los maestros porque como ellos ya se están acostumbrando a trabajar con alumnos de diferentes grados y de diferentes edades, pues los vuelve un poco más hábiles al trabajar con sus alumnos, y esta es una oportunidad que ellos pueden obtener con el aprendizaje que va transcurriendo día con día. El segundo es el aprendizaje colaborativo. En este, el ambiente del aula multigrado fomenta la colaboración entre los alumnos de diferentes edades y niveles, desarrollando habilidades sociales y de apoyo mutuo. ¿Qué quiere decir? Que entre alumnos se apoyan. O sea, un alumno de 6º grado puede ayudar a un alumno de 1er grado, ya que a lo mejor ya tiene un conocimiento más avanzado.
el tercero y último es la flexibilidad y creatividad. En las necesidades de adaptar las estrategias de enseñanza impulsa la innovación y la creatividad en el diseño de actividades educativas, que esto nos habla sobre tener nuevas estrategias de aprendizaje con los alumnos, o sea, aprendiendo con juegos lúdicos, sacándolos a la cancha, que el aprendizaje sea divertido para que ya sea una forma de enseñarles y ellos puedan aprender a través del juego, ya que a veces es más fácil poder enseñar cuando se hace con canción, cuando se hacen con juegos y entre otros más puntos. Ahora vamos a hablar sobre el contexto y el reto. En el modelo multigrado es previamente en zonas rurales y marginadas de México. Aquí ya se habló en otros puntos que pues el contexto multigrado son en lugares donde casi no entra la ayuda tanto del gobierno, que son lugares que son olvidados, donde hay baja densidad de población, la dificultad de la asignación de un maestro por grado, implica que un solo docente atienda simultáneamente a alumnos de diferentes niveles educativos, presentando importantes retos, que fueron los que se hablaron en la anterior diapositiva. Uno de estos es la planeación de organización. La planificación curricular requiere una gran flexibilidad, adaptación, los contenidos y actividades a las necesidades específicas de cada grupo. Como les comentaba, cada contenido y planeación que va a hacer un maestro pues va adaptada a qué aprendizaje necesita lograr el alumno, cuáles son los estilos de aprendizaje, ya que esto vuelve un poco más compleja la enseñanza a los alumnos. ¿Por qué? Porque ya no se enseña solo a un grado, sino se enseñan a 6 más. Y lo vuelve un poco más difícil. El último son los recursos didácticos. Sabemos que en las escuelas multigrados, como se los comenté, no hay tanto apoyo por parte de los gobiernos. Así que, por lógica, hay escasez de recursos de materiales. Y también la tecnología casi no se encuentran en esos lugares, lo que dificulta la enseñanza de los alumnos. ¿Por qué? Porque a veces tampoco llegan a tener libros de texto. El maestro se tiene que ingeniar qué actividades va a realizar para que ellos puedan lograr el aprendizaje. Y sería uno de los retos más importantes que puede existir en las escuelas multigrados. Las estrategias y las buenas prácticas. Esto tiene como un derivado que se tienen desafíos que existen en esto que es las escuelas multigrado, las cuales nosotros implementamos estrategias y buenas prácticas para mejorar la educación de este tipo de escuelas. El uso de metodologías activas se implementa como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en problemas, lo cual puede favorecer el aprendizaje significativo y la participación activa de todos los alumnos. Después vamos al siguiente punto, que es adaptar las actividades y materiales a las necesidades individuales de cada alumno, lo cual es fundamental. Tener diferentes niveles de apoyo y desafío según las capacidades y el ritmo de aprendizaje de cada alumno. Después seguimos con la evaluación formativa. La evaluación formativa debe ser continua y formativa, permitiendo al docente adjuntar sus estrategias de enseñanza en funciones del progreso de los alumnos, los cuales se deben utilizar diferentes instrumentos de evaluación que reflejan la diversidad de los aprendizajes. Y por último, en este punto que comenté yo, la colaboración entre docentes. La creación de redes de apoyo entre docentes de escuelas multigrados puede facilitar el intercambio de experiencias y recursos y estrategias didácticas. Bueno, ahora podemos entender que las escuelas multigrados en México y creo que en cualquier parte del mundo requieren mucha atención especial a la formación de los docentes, ya que tienen que tener buenos recursos didácticos para poder dar buenas clases y también como que tener esas innovaciones para que los alumnos aprendan de manera divertida.
Claro, no necesariamente tienen que ser comprados, puede ser con materiales reciclados, porque mayormente en las comunidades puede ser innovador y sin necesidad de gastarse tanto. Y pues como bien dicen, ¿no? Que la labor del docente es muy noble, aunque no muchas personas lo valoran, pero pues eso sería otro punto y aparte. Ajá. Conclusión con todo lo que hemos visto. Sabemos que las escuelas multigrado conllevan un reto muy importante para los maestros que ejercen esa labor con los alumnos que están en esos lugares rurales. Hay que apreciarla, también hay que implementar, hay que buscar la manera de cómo llevar más recursos a ellos, que el gobierno se pueda dar cuenta que realmente necesitan más, que necesitan nuevas actualizaciones, nuevas formas de estrategias para que ellos puedan enseñar, ya que es muy complicado, más cuando los recursos no son suficientes para atender a todos los alumnos. Es una labor muy importante y que no hay que olvidar nunca. Sí, como bien lo comentas, es eso. Por ejemplo, vamos a poner como que una situación de clase de matemáticas, ¿no? En una escuela multigrado, un maestro puede estar enseñando a un niño de primer grado cuáles son los números, mientras tanto en segundo grado, que tiene también, va a enseñar a cómo sumar. Y entonces eso es lo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de planificar su clase, ya que tiene que tener en cuenta las edades, los grados, los grupos que va a dar, para así poder equilibrar la enseñanza de los niños, ya sea más pequeños y de los más grandes. Es decir, que los maestros buscan estrategias creativas para enseñar a todos los grados al mismo tiempo, adaptándose con los pocos recursos disponibles. Es decir, su compromiso demuestra que con apoyo y esfuerzo es posible brindar una educación significativa en cualquier contexto educativo. Aquí los alumnos no solo aprenden del maestro, sino también aprenden observando, preguntando y trabajando con sus compañeros, y esto genera una dinámica muy rica de aprendizaje. Eso es todo por nuestra parte. Fue un gusto haber platicado con ustedes y conocer más sobre este tema. Los espero para una próxima conferencia y espero les haya gustado. Hasta luego. Adiós, muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias.